Bienvenidos y bienvenidas a Esto no es un podcast NBA, el programa de los que echan ya de menos la fase regular. Mi nombre es Sergio Rabinal y me acompaña una semana más y por última, Javier R. Rodríguez. ¿Cómo estás, Javi? ¿Listo ya para este cierre de primera temporada del podcast? Estoy jodido, no solo por las cosas trabajo related, que ya te he comentado, sino por el hecho de que estoy con 2 horas de sueño porque he visto a mi equipo hacer el ridículo una noche más, otra vez de nuevo en un Game 2 y eso, y estoy un poquitín hasta las narices. Además, es que deberías venir con la lección aprendida, francamente. O sea, el Game 2 de todos los partidos de los Celtics siempre es igual. Un desastre. Yo qué sé, o sea, esperemos que solo sea el segundo partido de las series, porque al ritmo que van estos campeones yo ya no me creo cualquier cosa, la verdad. Bueno, a ver, te estás quejando de que llevas 2 horas de sueño. Este es mi 11º programa de la semana, mi 11º podcast en lo que llevamos de semana, que estamos a viernes grabando ahora mismo. Y voy a terminar este programa y me voy a mantener callado hasta el lunes. No voy a volver a emitir palabra alguna. Joder, qué agradecida va a estar cierta señora de cierta casa por escuchar tu silencio. Repetimos que este es el último programa de la temporada. ¿Y por qué es así? Pues porque podemos permitirnos terminar la campaña o el curso del podcast justo cuando más gente va a estar al otro lado, más gente va a estar escuchándonos. Pero bueno, traeremos sorpresas. Mientras tanto podéis escuchar todos mis podcasts en Gigantes, que ahí seguro que no paro. Y para este episodio hemos decidido, para este 30º ya episodio de Esto no es un podcast NBA, nos gustaría cerrar la primera temporada hablando de la figura tan denostada al mismo tiempo que baboseada como es la de los entrenadores. Así que hoy, en el 30º episodio de Esto no es un podcast NBA, concluimos el curso hablando sobre la posición de head coach en la NBA. I mean, listen, we talking about practice. Not a game. We talking about practice. Did you call bank? I call game. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! That happens. Dragic misses the technical foul on Rasheed Wallace. He's gone. Chasing that farewell tour. They ever heard you like that? Is that a trick question? You tell me. They gave up Kwame Brown. Who First cares? rounders. Kwame Brown is gone. The organization and everyone else in Boston, you guys will have me back. I plan on re-signing here next year. Boom! Existe la figura del entrenador en el deporte porque siempre hay alguien que ha de ejercer la posición de responsabilidad. Una persona encargada de representar a todo un grupo humano, de tener siempre la última palabra en todo y al que se le demanda también que tenga todas las soluciones a todos los problemas posibles. En la NBA, esta profesión es de alto riesgo. Y lo es por lo volátil del puesto, pero también por lo ingrato y lo poco valorado que está su labor. Una figura que a lo largo de la historia ha ido variando enormemente, de la presencia del entrenador-jugador al sargento inflexible, el pasota, el jugador retirado que necesita pagar facturas, la rata de biblioteca y el amigo de los jugadores. Todos ellos, Javi, creo que tienen algo en común y es la necesidad de quedar siempre como la persona más lista de la habitación. Sí, a ver, es un síndrome que se tiene. Es básicamente la prolongación que pasa en cualquier otro aspecto de la vida, de que el que sabe, sabe y el que no enseña. Pues con... Oye, cabrón, que yo soy de entrenador. Pues por eso. ¿Llegaste a algún tipo de profesionalismo en el baloncesto? ¿O te quedaste jugando pachangas en el barrio? Bueno. Pues ya está. No, a ver, yo soy subcampeón de Aragón. ¿De qué? Y de cadetes como entrenador. ¿Eres 2 equipos? Y 10 y pico de... ¿Eh? ¿Eres 2 equipos? ¿Qué, perdón? Que si eres 2 equipos jugando. Hija de puta. Porque mi padre siempre presume, No, al otro lado. y esto es verdad, mi padre siempre presume de que quedó subcampeón de Valladolid en lanzamiento de jabalina. Y lo que te cuenta ya a partir de la segunda cerveza es que eran 2 compitiendo y que tuvo que ir para que tuviese alguien con quien competir, el que lanzaba. No, a ver, yo al otro lado tenía a Daimara, que algo sabe de esto de baloncesto, así que ahí es nada. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo importante que es lo que decíamos de la figura de entrenador, que es un programa que queríamos hacer que querías hacer tú desde hace mogollón, porque querías, yo creo, que darle un buen palo a Pat Riley, que nunca está de más. Cada 5 programas tienes que meterle una hostia a Pat Riley y recordar que es un Judas. Y me gustaría que explicases lo primero, la razón por la que, además de lo de Riley, querías hacer este episodio. Y por qué es tan interesante esta figura del entrenador que desde nuestro punto de vista ha tenido una evolución muchísimo más, yo te diría que relevante o trascendente respecto a la profesión en Europa o en el baloncesto FIBA. Claro, yo siempre
Hace muchos años escuché una frase de, no me acuerdo ahora si era de John Benjamin Tosak o de Radomir Antic, dos míticos entrenadores de fútbol en este país, que dice, el entrenador es una persona que depende de un millonario, generalmente vinculado al sector de la construcción, y de 11 niñatos multimillonarios. Y al final, cuando las cosas van mal, se cargan al único que sabe de fútbol, que es el entrenador. Y claro, es una frase que siempre me ha hecho mucha gracia, pero que a la vez tengo que contrastarla con el hecho de que no son tan importantes los entrenadores. Y como siempre que hemos decidido grabar un podcast, la actualidad nos aplasta. Es verdad. Nos dice, chicos, tomad este capote, aprovechadlo como queráis para hacer una Verónica. Pues básicamente hemos tenido 2 despidos tremendamente anunciados durante esta semana. Y es que en ambos casos, y aquí se puede tomar como un palo para el entrenador o se puede tomar como una alabanza a su figura, no creo que en ninguno de los dos casos vaya a solucionar absolutamente nada. Porque al final los que juegan son 5 tíos y tú puedes explicarles maravillas sobre lo que tienen que hacer, pero si esos 5 tíos son malos, no van a ganar. Y si esos 5 tíos son buenos, van a ganar. Estoy de acuerdo, ¿vale? Estoy de acuerdo que cambiar, por ejemplo, que por poner en contexto, se han cargado esta semana a Darvin Ham y a Frank Vogel. Este último, francamente, yo creo que no lo merecía. Le ha tocado lo que hablábamos hace un tiempo, jugar con cromos repetidos, por tanto es muy complicado hacer nada en la NBA. Pero bueno, sí que estoy de acuerdo por el hecho de que es mucho más fácil cargarte a uno, que es, digamos, la responsabilidad última, que a 5 jugadores, 10 jugadores, etc. No obstante, siendo probablemente la figura que más sabe de baloncesto en la cancha, los Lakers no, porque está LeBron, pero hay un punto en el que has dado un poco, lo has pasado por encima y me parece interesante, y es, puedes saber más que nadie como entrenador, puedes ser la leche, pero si no te lo compran los jugadores, si no eres capaz de todo eso que sabes, todo ese gran plan que tú tienes en mente, que los jugadores lo quieran hacer, lo quieran replicar y lo que, como se suele decir, te lo compren, ya puede ser Phil Jackson, que como hemos visto Phil Jackson, si no te compran el discurso, te vas al hoyo. Sí, digamos, y encima como seguidor de los Boston Celtics, para aquel que no lo sepa, lo tuve muy claro tuve un ejemplo muy bueno con el caso de Brad Stevens. En mi opinión, un entrenadorazo como la copa de un pino, que puede tener una plantilla como la de 2016 o 2017, que tienes a Amir Johnson de center titular y hacer finales de conferencia en el segundo de los casos, y luego 3 años después estar con un equipo bastante más potente, vamos a decirlo así, como fue el que tuvo en el año todos en su punto, en 2021, y hacer un ridículo de temporada porque él mismo ha dicho que había perdido completamente el control del vestuario. Es decir, no voy a decir que no tenga ningún tipo de importancia, sí que voy a decir que hay muchas veces que se exagera tanto para lo positivo como para lo negativo. Es lo que decía, que se les babosea y al mismo tiempo se les echa debajo de los caballos. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta, que digamos en los últimos 20-30 años sí que ha ganado mucho más peso la posición de entrenador, lo veníamos anunciando ya en los episodios que dedicamos a los años 80 y sobre todo a los años 90, que es cuando ya realmente esa figura del técnico en la NBA, estamos hablando todo el rato, es mucho más trascendente que en otros periodos. ¿Por qué? Porque antes prácticamente, lo estoy llevando como muy al extremo, el entrenador en la mayor parte de los casos era un señor que ponía ahí los cambios, que hacía o que organizaba un poco todo y que era más bien un gestor de todo lo que sucedía sobre la cancha que la figura ahora mismo casi de científico que tenemos en la NBA. O sea, no hay que, o sea, sin poner el ejemplo de un Red Auerbach que adelanta muchísimas de las cosas que veremos en entrenadores de años posteriores. ¿Quién se acuerda? ¿Quién puede decirme otro entrenador de esa época entre los años 50 y 60 sin ser un auténtico friki como podemos ser nosotros de Basketball Reference? Claro, es que es lo que te iba a decir, por eso te lo marcaba muy bien en el guión. Por un lado te he marcado 2 cosas, que es la evolución de la figura, pues pasando un poquitillo del entrenador de instituto que de repente caí al teniente chusquero que básicamente lo que hace es imponer disciplina y llevarlo todo eso pues como que fuese literalmente un regimiento militar, y pues lo que hemos hablado en otros podcasts, pues luego ya te llega el vídeo y todo esto. Ha habido una evolución y luego sí que es cierto que dentro de esa evolución sí que has tenido figuras que han sido claves y que han adelantado un poquitillo lo que va a ser tanto el baloncesto como su propia figura. Por un lado tienes a Red Auerbach, que es un pionero en cuanto a... Y sí que a todo lo que es el básquet.
Las Sí. cosas como son, porque aunque se copia mucho, o sea, poniéndonos técnicos, aunque Red Auerbach copia el estilo de contraataque en los años 50, que no es que se lo inventa él, no es que se lo invente él, pero es el que lo convierte en un básquet ganador, es alguien que a nivel de estructura, a nivel del simple hecho de tener asistentes, él ya marca el camino al resto de los que vienen detrás. Sí, y es otro punto en el que es pues, que la vida es un poco un ciclo, porque pasas de una época en la que no tienes ningún tipo de recurso a tu disposición, no tienes vídeo, no tienes analistas, no tienes absolutamente nada, con lo cual el entrenador tiene que hacer muy poco, de una manera en lo referente a lo que pasa en la pista, porque no tiene herramientas para hacer nada más, y también está absorbiendo otras funciones que las lleva él porque nadie más las puede llevar, como es el caso, pues, selecciones del draft, traspasos, etcétera. Luego nos tiramos 40 años en el que, pues por eso, mediante la llegada de distintas herramientas, como puede ser herramientas de análisis, como también asistentes o gerencias que ya tienen personal dedicado en concreto a estas cosas, volvemos un poquitillo de nuevo al punto de inicio, que es, bueno, yo soy un gestor de un montón de recursos, tengo mis asistentes que me dicen qué es lo que pasa con el equipo y qué es lo que pasa con el rival, tengo una front office que, guiándose un poco o nada de mis consejos, deciden qué jugadores van a incorporarse aquí, así que yo me digo, pues cojo esta herramienta, hago esto, es decir, es un poco un ciclo, en plan, te fijas como desde el momento en el que no tenían nada al momento que lo tienen todo, su figura ha pasado por, su figura ha pasado por distintas formas hasta acabar prácticamente la inicial. Sí, de hecho, creo que el ejemplo más paradigmático de todo esto es plantearse que había entrenadores jugadores o jugadores entrenadores, como lo quieras expresar, que a día de hoy no es que ya sea irrealizable por una cuestión de volumen de trabajo de todo lo que tienen, de todas las cosas que tienen que hacer frente, sino tú imagínate, yo qué sé, que Kevin Durant ahora se le hincha la vena y dice, no, el próximo entrenador de los Phoenix Suns soy yo. Eso es un desastre de dimensiones bueno, a ver. Sí, a ver, te digo, sí. Te voy a decir un poquito que también la vida es un ciclo porque, de nuevo, y sé que te gusta mucho y lo hablo con más gente que le gusta mucho. Ya empezamos. Y sé que, y de nuevo, yo en cierta parte voy a decir que es un gran entrenador en ciertos aspectos. Pero decir que el entrenador de los Cavaliers 2017 es Tyronn Lue es mentir. El entrenador de ese equipo, lo siento mucho, señores nuestros, es LeBron James. El entrenador de los Chicago Bulls en el año 2017, no sé ni quién es, porque era Rajon Rondo ese entrenador. Era Fred Hoiberg. Bueno, gracias. El entrenador de ese equipo, lo siento, es Rondo. Y de hecho, ves que incluso en el momento que él se cae, que es el que queda lesionado, unos Chicago Bulls que iban 2-0 arriba en playoffs, ganando los dos primeros fuera de casa, se deshacen como un azucarillo. Es decir, es inviable que un entrenador... que un jugador haga funciones de entrenador-jugador. Pero sigues necesitando, a pesar de que hay una figura absolutamente central en ese sentido, como pueda ser un jugador con una ascendencia brutal sobre el grupo, sigues precisando de que exista ese señor en traje, ahora en chándal, que te diga, oye, Anthony Morrow, sal a tirarte unos triples. Exacto, sí, obviamente esa figura la necesitas. De nuevo, porque ya se ha creado unas bases o la gente tenemos en nuestro imaginario una concepción de lo que es un equipo de baloncesto que lo necesitas. A mí si me dices que, de nuevo, los Cavaliers despiden al entrenador y al general manager incluso, y LeBron James es quien asume esas funciones, necesitando simplemente meros representantes que las lleven a cabo, yo me lo creo un poco. Bueno, a ver, por ejemplo, dices eso, los Wizards y los Hornets llevan sin entrenador y sin general manager, no sé, 40 años. Los Wizards desde su fundación, sí, básicamente. Y los Hacía tiempo que no le cae. No han tenido ni propietario. Hacía tiempo que no le metíamos un buen palo a los Hornets y a los Wizards, ¿eh? Sí. El otro día es que estaba leyendo. La ocasión era inmejorable. El otro día leí un comentario súper sexista y súper feo, criticándose a la WNBA, dice que si quiere ver baloncesto se ve la NBA, que si no quiere ver baloncesto, pues que se pone la WNBA o un Washington Wizards Detroit Pistons. Claro. ¿Se ha cortado? Qué ofensivo. Sí, qué ofensivo. No, sí que lo he escuchado. Bueno, siguiendo con esto, hay otra de las cuestiones que, fíjate tú, que lo podíamos haber tratado en los episodios históricos que hemos hecho, pero que se nos quedó fuera del guión, y es cómo ha evolucionado la personalidad de los entrenadores o la manera que tienen ellos de aproximarse al grupo. Me explico.
cuando se desarrolla en las primeras 3 décadas de la NBA, 40, 50, 60, incluso mediados de los 70, tienes entrenadores que parecen una extensión de lo vivido en el ejército. En la mayoría de los casos, figuras como muy dictatoriales, muy estrictas, que podían tener, o bien eran dos por supuesto, eran unos dictadores absolutos, o prácticamente no les importaba nada de lo que sucediese, como podía ser el caso de los Sixers de Wilt Chamberlain, que en muchas ocasiones era: Wilt, haz lo que quieras. Y a lo que voy es cómo las generaciones de jugadores obligan a los entrenadores a modular su personalidad, porque el impulso natural de todo entrenador es imponerse por la fuerza verbal, por el simple hecho de la cadena de mando, y lo que te lleva, por ejemplo, las revoluciones culturales de los años 60, los cambios que se producen en los 70 a partir de ahí, y ya la posterior mercantilización del deporte profesional, generan situaciones en las que tú no puedes seguir llevando o asumiendo ese tipo de actitudes tan estrictas. Y hemos tenido casos incluso recientemente como Jim Boylan o el de los Cavaliers, que eran como tener una televisión, era como tener un megáfono, joder, tío, ¿cómo se llaman? Los megáfonos estos de discos de vinilo de casi que eran de piedra. ¿Cómo? Gramófono, ¿eh? Gramófono, sí. Era como tener un gramófono en la época de los iPod. Sí, a ver, todo influencia todo. Tenemos que partir de esa base. Y es con lo cual el baloncesto no es algo distinto. Y al final siempre acaba siendo una extensión un poquitillo de cómo es la sociedad. Tienes las primeras décadas que estás en un contexto de posguerra prácticamente. Y encima en el que el deporte está muy vinculado en muchos aspectos a lo que es el ejército y la universidad. Básicamente son los dos sitios de los que se nutren. Y, bueno, acuérdate todos los jugadores que tenían que hacer la mili. Claro, y es lo que te voy. Servicio militar. Vienes de esos... vienes de ese pozo cultural y las referencias que tienes en la universidad, donde tienes la figura del profesor, del catedrático, etcétera, y la figura del ejército con toda esa jerarquía tan marcada, y el baloncesto como extensión tiene exactamente la misma figura en el entrenador. Y eso es una cosa que va evolucionando. Luego tienes toda la parte de, pues te llega toda la época de la New Age mezclada un poquitillo con la época ultra Wall Street, que tienes por un lado al Pat Riley, que es básicamente Gordon Gekko puesto en un banquillo de la NBA, o tienes a Phil Jackson, que es un sesentero fumaporros que viene con sus ideas espectaculares de cómo... de hippie. Exacto, que si deseas algo muy fuerte, pues el universo entero conspira para que lo consigas. Y ahora tienes la época ultra tecnológica, donde todos estamos comidos completamente por datos e información que nos bombardea de todos los lados, y también se ha trasladado a la NBA. Es decir, la figura del entrenador evoluciona por un lado, por lo que dices tú, porque los jugadores también cambian con la sociedad, no dejan de ser veinteañeros, con lo cual siempre va a llegar un poquitillo antes que a otros espectros de la sociedad. Pero a la vez también el entrenador es una figura influenciada por todo lo que ocurre a su alrededor, y su manera de entender no solo su trabajo sino el mundo cambia. Y otra de las cuestiones que queremos hablar, que tenemos aquí apuntado para tratar en este programa, es explicar también cómo ha evolucionado esa figura del entrenador respecto a todo lo que hacen, porque hasta hace poco la visión que se tenía de los entrenadores por la experiencia cercana de Europa es que cogen la pizarra, pintan 4 garabatos y luego sale la estrella y se juega una clara durante 50 segundos. Pero la realidad es que hay mucho más, hay un trabajo de fondo muy oculto y que en muchas ocasiones tiene más que ver con la gestión interna, con las conversaciones, con mantener relaciones cercanas con los jugadores, con la gerencia, con los trabajadores del propio staff, que con pintar algo en una pizarra o decir vamos a hacer este ajuste maravilloso que nos va a llevar al éxito, porque la realidad ahora mismo de los entrenadores jefe en la NBA es que son gestores a todos los niveles, se parecen mucho más a un project manager de turno de una empresa que a el técnico de un club español de cantera, por poner un ejemplo. O sea, el conglomerado de personas que mueve un staff técnico NBA, estamos hablando de casi 20 personas, 20-30 personas si juntamos preparadores, scouts, asistentes, desarrollo de jugadores, científicos de datos. Sí, y luego, lo que te digo, ¿cómo decirlo así? Mi opinión sobre el peso de un entrenador está completamente relacionado con el tema de los resultados, no con el tema de lo que hagan, lo que dices tú en el día a día. Es innegable
que si Tom Thibodeau, por ejemplo, ha pasado por 4 equipos y los 4 equipos han tenido unas características muy marcadas en cuanto a entender el juego de la defensa, exprimir al máximo en minutos y en todo lo que se te ocurra a sus jugadores, si ha pasado en todos sus equipos, por algo es porque el entrenador, lo que dices tú, en este trabajo día a día, está imponiendo una serie de directrices al grupo para que lo siga adelante. Si todos los equipos de D'Antoni han jugado de una manera parecida, es exactamente por lo mismo. Es decir, cuando yo digo que el peso del entrenador es muy relativo, me refiero en cuanto a resultados. Ahí sí que luego en la pista, lo siento, hay pocos deportes que estén tan marcados por la calidad individual de una o dos personas como lo puede estar el baloncesto. Muy pocos. Ya sea por número de jugadores en pista, ya sea por otro tipo de características. Pero yo creo que... Fíjate, yo aquí disiento un poco porque creo que en el fútbol el entrenador no pinta absolutamente nada. Para empezar, porque un grito que pegas al lateral izquierdo que está en la otra banda no te va a escuchar ni con todas las ganas del mundo. Pero en el baloncesto, en el transcurso de un partido, sí. Quizá no en el transcurso de una temporada regular. Porque ahí te va a escuchar la estrella de turno y te va a decir, venga, sigue, que me da igual que vamos a perder este partido o lo vamos a ganar porque mañana tengo que estar jugando en Cleveland. Pero, por ejemplo, en el desarrollo de unos playoffs, donde sí que las emociones, la gestión de ese tipo de cosas más etéreas, más intangibles, sí que influye. O sea, y ahí la inteligencia emocional de los entrenadores, por mucho que tú odies a Steve Kerr, influye mucho. Porque se ha demostrado, hablando de resultados, se ha demostrado que tener esa capacidad de liderazgo, de organización, de capacidad de respuesta, llámalo como te salga de las narices, influye muchísimo más de lo que tú quieras estés dispuesto a asumir. A ver, aquí depende a lo que le des más valor con esta contraposición, por ejemplo, con el fútbol o con otros deportes. Por un lado, puedes pensar que el entrenador tiene mucho más peso en lo que es el rendimiento de un partido en el baloncesto que en el fútbol por el hecho de que tienes intervencionismo completamente directo. No solo por el dar voces a una persona que está a 3 metros de ti, como puede ser, sino por el hecho de que puedes pedir tiempos muertos, hacer 3 millones de cambios, puedes hacer muchas más cosas. Vale, ahí no te falta estamos de razón. acuerdo, vale. El entrenador tiene más peso en lo que es una noche de partido por todas estas cosas. Pero luego, para la hora de defender el peso que puede tener la calidad de un jugador o dos jugadores, simplemente tienes cosas como el número de jugadores. En una plantilla de fútbol tienes 11 personas actuando en el campo. En una de fútbol americano, no sé si son 23, sino una cosa por el estilo. Con lo cual, a 2 que sobresalgan en talento en una cancha de básquet va a notarse mucho más que a 2 que sobresalgan en una cancha de fútbol americano o de fútbol, en mi opinión. Digo, es decir, sí que a la hora de determinar dónde tiene más peso el entrenador, simplemente tienes que decidir cuál de estos dos aspectos, si bien el intervencionismo o el número de personas que tienes sobre la pista, marca más el devenir del mismo. Y hay una cosa que a mí me interesa mucho y es que lo abordamos de hecho en el episodio que hicimos sobre los años 90, que es el periodo en el que se empiezan a sentar los entrenadores también como personalidades dentro de la NBA. Es decir, alguien que trasciende mucho más de lo que pueda parecer, porque se convierten en figuras reconocibles, figuras que traen detrás un conglomerado de ideas, de conceptos, de filosofía. Aparece la figura de Pat Riley por el simple hecho del éxito de los Lakers, al contraste, por ejemplo, de unos Celtics que nadie se acuerda de todo el trabajo que se hizo durante esa década desde los banquillos. Luego ya te lo empalmas con un Phil Jackson, con personalidades como George Karl, como Jerry Sloan, y te plantas en una época en la que casi importa más la imagen que proyecta el entrenador, lo que se dice de él, que los resultados o bien lo que puede hacer sobre la cancha. Porque si cogemos resultados encima de la mesa, me salen 4 o 5 entrenadores dentro de la NBA actual que hace tiempo que ya no estarían. Sí, pero que también esto es también fruto de la atención que se le presta a la NBA. ¿Tú te acuerdas de Derek Auerbach? Aparte de porque gana 11 putos anillos seguidos, prácticamente seguidos, y por el carisma que tiene esa figura, pero te acuerdas de uno porque la atención, como ya hemos tratado en muchos podcasts hasta el momento, la atención que se le presta a la NBA en ese momento es mínima. En los 80 se junta también el hecho de que, lo que hemos comentado, de que por un lado
se tienen muchas más herramientas, se empieza a notar más el sello de cada entrenador, pero también es una época en la que hay más atención sobre la NBA. Con lo cual ya no solo destaca o el tiempo que tienes tú centrar tu atención en la NBA ya no se acaba en conocer a los jugadores, sino que como estar más tiempo viendo los partidos, estar más interesado en ello, quieres consumir más contenido, ya se empieza pues también a generar pues contenido alrededor y tienes obviamente figuras hiper carismáticas, por mucho que las deteste, como puede ser la de Riley, puede ser la de Phil Jackson, como puede ser la de, se me acaba de ir el nombre, el entrenador de los Pistons, coño, tío, el más Monty encantador Williams. de los dos. No, coño, el de los Pistons de los Bad Boys. Ah, perdón, sí. Chuck. Ostras, Chuck Daly. estamos los dos. Chuck Daly. ¿Cómo es? Chuck Daly. Chuck Daly. Pues Chuck Daly. sí, tienes eso, tienes más tiempo de atención, tienes más historias que sacar y ya pues, se empieza a potenciar esto. Ya llegamos a la era actual que no solo es la que conozcas a los entrenadores, sino es que tienes incluso staff, tienes asistentes que tienen nombre. Y luego encima hasta puntos absurdos por parte del aficionado, porque en caso de nuevo, tirando para los Celtics, cuando se llevan al asistente la rañaga, me acuerdo de ver a la gente en Twitter lamentándose. Y, a ver, yo también me sé su nombre, pero yo no sé si es bueno o malo, porque no sé lo que está haciendo ese tío. O ayer se han llevado un asistente a los Celtics y dicen, vaya palo para el... Claro, vaya palo para los Celtics. ¿Y yo qué coño sé? Yo no sé lo que hace ese tío en su día a día. Pues dicen que es bueno, se lo han llevado de entrenador a los Charlotte Hornets, pues algo le habrán visto, perfecto, pero... Es decir, llegas a un punto de sobreexposición que no solo moldea la figura del entrenador como, oye, mira, este tío es relevante porque está aquí y ha sacado un artículo este periodista y tal cual, hasta el punto actual que es una figura mediática más dentro de las que hay en la NBA. Bueno, es que lo de las figuras mediáticas de los asistentes es increíble el trabajo que hacen algunos agentes para mostrar a sus representados, porque hemos visto cantidad de asistentes que iban a comerse el mundo y luego les han dado la oportunidad y ha sido como, este era el asistente más cotizado de la NBA. No quiero mencionar aquí al pobre Adrian Griffin porque vaya la que le tocó, pero vamos, tú te acuerdas varios años de estar escuchando, ojo aquí con Adrian Griffin, que es uno de los mejores, que fíjate tú, que fíjate en ese, ¡pum! Claro, es que The Athletic, cuando saca la encuesta anual esta a todo el mundillo NBA, no solo te pregunta las cosas obvias que preguntaría cualquier aficionado, en plan de MVP, mejor defensor, no sé qué, estas mierdas, sino que hay una parte de la encuesta que es mejor asistente. Es decir, ya llegas a un punto de sobreexposición que no solo afecta a la figura del entrenador, sino que afecta a todo lo que se acerca a la NBA. Mira, hay una cosa que quiero hablar y es el cómo llega una figura o una persona a ser entrenador en NBA. Y esto es trasladable en muchas ocasiones también a el resto del baloncesto, porque últimamente ya ha cambiado bastante, se suelen ver muchas más figuras profesionales del baloncesto como entrenador, de gente que decide ser entrenador, de la manera que puedes decidir ser árbitro porque tengas algún tipo de problema de trauma infantil, pero decides ser entrenador y vas formándote en consecuencia. Pero en la NBA, de una manera o de otra, la tendencia siempre acaba a ser a contratar a exjugadores, que es un poco también herencia de las empresas, de contrato porque más o menos lo conozco, me han hablado 3 o 4 y no está tan mal, y luego resulta que no. Estaba echando cálculos ahora y de los 34 entrenadores que han pasado este año de manera directa o interina como técnicos jefe en la NBA, tenemos a 12 que han sido exjugadores, mejores o peores. Tenemos casos desde randoms como Jack Vaughn a jugadores Hall of Famer como son Jason Kidd. Pero es que la variedad en ese sentido es enorme. Por ejemplo, Doc Rivers, que era uno de los mejores jugadores de su generación, las cosas como son, en los Atlanta Hawks y después en los años 90, cuando ya se tenía el físico destrozado. Y un Rick Carlisle que pasó un poco sin hacer mucho ruido por los Celtics. Bueno, ¿quién tiene más anillos de los dos? Vamos a respetar los rangos. Sí, a ver, es lo que te quería decir, porque te quería tener el paralelismo, porque ahora, por ejemplo, un deporte que está en estado embrionario, como puede estar la NBA en los años 50, son los deportes electrónicos. Ya sabes que llevo siguiendo el LoL desde su nacimiento, y ahora el LoL está en esa fase que estaba el baloncesto en los años 50-60. Es decir, ¿quiénes son los entrenadores de los deportes electrónicos?
pues cuando estaban recién nacidos ni siquiera existía esa figura, era autogestionado. Podría ser tú, Javier. Como puede ser la figura del entrenador-jugador. Es decir, básicamente el equipo se gestiona ellos solos y ya está. En el momento que ya ha pasado 5 o 6 años que ya tienes la figura del exjugador, lo lógico es decir, bueno, ¿quién es el que más sabe de baloncesto? ¿Quién es el que más sabe del juego? El que acaba de practicarlo de manera profesional hace 3 meses. Es decir, están todavía en esta fase de decir, bueno, pues ahora es el jugador. Y el siguiente paso que están tomando ahora es ya figuras que han basado su formación en el entrenamiento. Es decir, vale, esto no se me da bien, pero me apasiona, lo conozco, aunque no lo haya practicado a un nivel profesional nunca, pues me voy a lanzar a ello. Y ese es el punto en el que ha evolucionado tanto en el baloncesto como en cualquier deporte. Y es a lo que estamos llegando ahora. Tienes 15 jugadores, pero que de nuevo ya un exjugador, salvo en el caso de Jason Kidd o estas cosas muy concretas, no puedes pasar de en 3 meses juego y ahora me pongo a entrenar. Generalmente se requiere una serie de herramientas que, de nuevo, que tienes que tener en plan de gestión de grupo, pedagogía, manejar todo el tema de los egos, y luego aparte un pozo táctico que puede que algunos jugadores lo tengan porque están más interesados en ello o porque simplemente sean putos genios de este deporte, que es una cosa que no suele salir muy bien, porque el que es un genio no le han tenido que enseñar nada, y cuando no te han enseñado nada es muy difícil enseñar tú. Es decir, esa frase te la dijiste hace unos cuantos programas y me parece maravillosa. No sé a quién se las has robado. No lo sé, creo que fue una vez que alguien hablando de Maradona como entrenador, que dijeron, dice, ¿cómo coño va a enseñar nada a Maradona si Maradona lo aprendió todo el solo? Qué maravilla. ¿Cuánta sabiduría nos traes aquí? Yo tengo un conflicto con los exjugadores que dan el salto muy rápido a ser entrenadores, más allá del caso de Jason Kidd, que eso fue un desastre desde el mismísimo inicio, en el que deja tirados a los Knicks como jugador para cambiarse a la otra orilla y pasarse a los Nets. La verdad es que top 5 decisiones de Jason Kidd. Pero suelo ser muy crítico precisamente por eso, porque no se tienen valor todas las pequeñas cosas que tiene que hacer un entrenador para el simple hecho de estar en disposición de decir estoy preparado. Porque por mucho que Chris Paul, por ejemplo, ahora en un momento dado diga agarro la pizarra y le dibujo tres cosas a X momento del juego, ponte tú en una situación de estrés a 40 segundos del final con toda la responsabilidad que conlleva el puesto de entrenador, hacer eso mismo. Porque ahora me hace mucha gracia. Ves al podcast este que tiene LeBron James y JJ Redick, que parece que están inventando el baloncesto ellos dos solos, que entiendo de nuevo que es para otro tipo de audiencia, pero hay una diferencia enorme entre pedagogía y la soberbia o ese... no sabría cómo decirlo, es que parece que están redactando las palabras del baloncesto ellos solos. Espera, Javi. Como venía diciendo antes de que en medio del programa me llamase el Centro de Investigaciones Sociológicas para realizarme una encuesta, tengo un problema con Jason Kidd, con JJ Redick y con el podcast de LeBron, porque dan la sensación, y lo hacen muy bien porque es lo que tiene tener una productora detrás, de que JJ Redick va a ser el siguiente Steve Kerr o va a ser el siguiente Phil Jackson, porque son capaces de replicar lo que les llevan enseñando asistentes desde hace 15 años, que es un reflejo de lo bien que está la profesión de asistente en la NBA, que son capaces de explicar todo al detalle y que luego los jugadores, cuando van a retirarse o están a punto de retirarse, lo repliquen a la perfección. Porque eso mismo que hace JJ Redick o que hace LeBron James, lo explican también otros entrenadores. El problema es que no tienen ningún micrófono delante, ni tienen esa plataforma para hacerse lucir de esa manera. Claro, ¿cuánto te molestó el clip de qué jugada dibujarías para mí? Me tocó muchísimo los cojones, te prometo que me tocó muchísimo los huevos. Para poner en contexto, es la jugada que más se ha copiado en los últimos 6 años para sacar de banda. No sé si se la inventó Brad Stevens, pero quien la llevó a la NBA fue Brad Stevens. Y de repente la pintan ahí y dices, ¿pero qué pasa? ¿Que esta gente acaba de inventar el pick and roll? Claro. Pero por eso es lo que decía, volviendo a un punto anterior, yo estoy muy a favor de la figura del jugador como entrenador, pero ha de ser un jugador mediocre. Sí. Pero mediocre. Hay dos tipos de... Sí, hay dos tipos de entrenadores que para mí, y luego si repasas la historia ves que ciertamente ha sido así. Por un lado tienes el que era manquísimo, es decir, el que simplemente es un enamorado del baloncesto, que aquí puedes meter
como punta de lanza a Eric Spoelstra, es decir, me encanta este juego. Tienes no que lo ser sé mediocre practicar y, al perdona nivel. que te diga, no puede ser guapo, porque Luke Walton fue un desastre. Claro, sí es. Pero claro, es que su padre era muy bueno, con lo cual igual algo le fallaba. Pero tienes el punto este de Spoelstra, hermano. Yo soy un friki de este juego. Lo he estudiado desde que tengo 10 años. Lo he mirado desde todos los puntos de vista que se puede abordar. Como analista de vídeo, como he estado de asistente, de absolutamente todo. Con lo cual, tengo la parte de friki y luego tengo la parte de vestuario, porque he estado en vestuarios, he visto qué funciona, qué es lo que no funciona, qué es lo que se aplica, y luego por un lado tienes el friki, es decir, respetadísimo el friki, y luego tienes el jugador de mierda. Porque el jugador de mierda ha tenido que aprenderlo tú y se lo han tenido que explicar todo muchas veces. Y entendamos que el jugador de mierda es el jugador de mierda en la NBA. Porque aquí, por ejemplo, nos reímos mucho de Perkins. Perkins está promediando 28 puntos en el instituto. Está promediando casi 20 y pico puntos. Es decir, todos han pasado por la parte de ser muy buenos, con lo cual entienden cómo se puede gestionar a una estrella, porque él en su momento lo era. Y luego también entiende la parte de cómo se puede gestionar al 15º jugador de rotación de una plantilla, también porque él lo ha sido. Y luego todo esto aunado al hecho de que, coño, yo soy malo con respecto a mis compañeros, tengo que destacar de alguna manera. La manera que tengo que hacerlo es de entender muy bien el juego y comprender muy bien los distintos roles a los que yo me puedo aceptar. Con lo cual, para mí estas son como las dos variantes de qué entrenador quieres para tu equipo: o un friki de mierda o un jugador muy mediocre. Mira, yo en eso estoy ultra de acuerdo y al mismo tiempo creo que hay que establecer qué es el ser un jugador, qué es la que te permite, siendo un jugador mediocre, llegar a ser entrenador. Porque, por ejemplo, hay una enorme diferencia entre un jugador insistimos sobre lo de mediocre, pero que es una cuestión muy relativa, ¿vale? O sea, por ejemplo, Ime Udoka no era un jugador mediocre, por poner un ejemplo, era un jugador de fondo de rotación. Pero luego tenemos el caso de figuras que yo pensaba que iban a acabar siendo entrenadores, como Shane Battier, porque decías, este tipo te pilla un banquillo y con el temple que tiene de presidente de Estados Unidos es capaz de llevarlo a cabo. Pero no. Y se genera como una especie de punto intermedio entre que tienes pues los Isaiah Thomas que deciden dar el salto a entrenadores y, oh sorpresa, un fracaso. Y luego tienes otras estrellas, porque ha habido jugadores que sí que han sido estrellas en su tiempo o figuras muy relevantes, como puede ser Kevin McHale, que han hecho un gran trabajo como técnicos. Luego, si te toca entrenar a los Minnesota Timberwolves, pues bueno, milagros a Lourdes. Hay que... Desde aquí mi abrazo a Kevin McHale como general manager, no como entrenador. Muchas gracias por todo lo que nos proporcionaste. Pero sí, de nuevo, es esto que comentamos. ¿Qué va a enseñar Isaiah Thomas a nadie? Cuando no solo tienes el punto que hemos hablado de que no ha tenido que aprender nada porque le venía todo dado, sino que encima tienes ese ego. Estás acostumbrado a que los partidos los ganas tú, y trasladarlo cuando eres entrenador, yo creo que eso que tiene que ser ciertamente difícil. Uno, por el hecho de no poder influir tan directamente en el juego como lo hacías como jugador, sino el hecho de que estar acostumbrado a que hagas tú el que gana partidos y ahora tener que delegar esa responsabilidad en otros. Y son muy pocos los casos. Y luego el ímpetu o el echado para adelante de, oye, quítate tú que me pongo yo. Porque lo complicado que es eso, o sea, no se ha puesto en historia, en retrospectiva histórica de NBA, lo bueno que era Larry Bird como entrenador y lo difícil que es pasar de ser uno de los mejores de la historia en ese momento a ser un entrenador que en 2 años se planta, en fin, lo estoy diciendo de memoria, 2 años, perdón, sí, se planta en finales de NBA y dice, bueno, se acabó, hasta luego, es chavales. lo que te iba a decir, man. Si buscas ejemplos de qué grandes estrellas han sido grandes entrenadores, te sale Larry Bird y para de contar, pero de nuevo por el perfil que tenía el propio Larry, porque quizás que sí lo tenía, pero quizás no tenía un talento tan fácil en algunas cosas que luego te hace que todo sea mucho más fácil en la pista, como puede ser ese atleticismo, esas cosas. No, tienes que entender el juego. Y luego encima se ve que era una persona muy observadora, no solo por lo que te digo en cuanto a gestión de grupo más, sino que él tenía muy claro, por su experiencia como jugador, que los jugadores, salvo contadísimas excepciones, a los 3 años te dejan de escuchar. Y él eso tiene muy claro, y es, entrena 3 años,
Que tiene Y más razón que un entrena santo. 3 años y se pira. Y esto, que es ultra conocido, te lo pongo ejemplo. Vale, si esto que es lo más conocido en la faceta Larry Bird como entrenador de a los 3 años me dejan de escuchar y me voy, aunque esté en una... haya llevado a las mayores cotas de éxito a esta franquicia, es decir, como esa que es la pública, habrá muchas otras cosas que por ese perfil que tiene como de estar más calladín, más observador, que luego callado mis cojones, pero bueno, como tienes este punto de ser una persona más observadora y más reflexiva, que es raro en la estrella, porque tienes que hacer otras muchas cosas que parece que no, pero que son importantes. Luego, el resto de jugadores es lo que digo, tienes este punto de observador que solo puedes tener siendo el jugador 15 de plantilla, porque no tienes que estar preocupado de tus estadísticas de esa noche, no estás preocupado de que te está machacando la prensa porque ese día no has aparecido, no estás borracho de alabanzas. Es decir, ese jugador 15 de rotación, aparte de lo que hemos comentado de tener que absorber muchas cosas para ser simplemente relevante, está recibiendo a la vez muy buenas lecciones de cómo gestionar ese vestuario. Y digo, es muy difícil para una estrella ser un buen entrenador. Porque para ser entrenador tienes que estar dispuesto a asumir que te equivocas constantemente o que aun acertando eso te sale mal. Es decir, porque tú puedes diseñar o creer que un partido tienes que organizar de X manera concreta porque el rival lo hace así y luego llega el rival y te reajusta sobre lo que tú has hecho y te quedas con cara de tonto. O el propio equipo no es capaz de hacerlo. ¿Tú te imaginas lo que habría sido un Michael Jordan o un Kobe Bryant decidiendo ser entrenadores? Jugadores que nunca jamás se equivocaron. No, eso es imposible. Es que no... Si Es una inviable. persona que ya le cuesta gestionar el fracaso de sus compañeros, por así decirlo, hasta el punto de estallar en entrenamiento porque no están esforzándose tanto como tú, o simplemente de no querer pasarles el balón porque dices, bueno, es más fácil que la meta yo con 3 tíos en la cara que pasársela hasta que está completamente liberado, si ni siquiera tienes ese punto de confianza en tus compañeros, cuando estás de entrenador, que ni siquiera por decir tú, bueno, pues esta me la como yo, y estás delegando continuamente porque no tienes ningún tipo de peso sobre lo que está pasando en pista, pues es muy difícil de gestionar. Y ya te digo, tenemos el ejemplo de Larry Bird, pero es que te vas a otros deportes y es que son aún más contados los ejemplos. Es que es muy difícil hacer esa transición. Yo no te voy a hablar de otros deportes porque el único que me sale es Pep Guardiola o Luis Enrique, pero por pura memoria, o sea, yo del resto no te sé decir. Sí, pero no eran Messi, ¿sabes? No, No claro. eran Messi, no eran Maradona, no eran Cristiano, eran muy buenos jugadores, eran jugadores diferenciales en su posición, pero de nuevo, al punto al que lo puede ser. Se me ha ocurrido Magei, una, en el mayor de los y te va a casos. hacer daño. Claro. Es Xavi, el Jason Kidd del fútbol español. Vete a tomar por culo. Es peor todavía que Jason Kidd. Pensaba que me ibas a decir que no. Madre mía, es peor. Es peor aún. Sí, porque Jason Kidd, dentro de que, yo qué sé, es un manazas, tiene cierta gestión del equipo. Estás viendo a Kyrie Irving contento. O sea, estás viendo que, bueno, oye, la gestión del grupo, aunque sea una parte importante, pero en ciertos aspectos nimia de lo que es un entrenador, la tiene. Xavi no tiene ni eso. Están diciendo que le quieren hacer... No vamos a hablar de... No te quiero enfadar, ¿vale? No te voy a enfadar. Es que me lo has dejado Sí. votando y tenía que aprovecharlo porque me parecía una comparativa bastante acertada. Oye, Javi, que ya estamos terminando el episodio. ¿Te apetece que hagamos un poco de repaso de cómo ha sido esta primera temporada que hemos tenido aquí en el podcast? Y si hay alguien que, por ejemplo, nos está escuchando, vamos a decir, en agosto, en julio, que dice, esta gente, ¿quién narices son y por qué me está saliendo en el feed del Spotify? Vale, me parece estupendo. Ya, somos dos Venga, pues. taraos. Sí, somos dos taraos, es decir, que empezamos esto un poco entre medio broma y medio en serio, a principios de septiembre-octubre. Y oye, China... No mientas. Yo te tiré una ficha en junio del año ¿sí? pasado, para que no te acuerdas, claro, porque como de aquella... Ah, claro. Yo es que las fichas jamás las he pillado bien. Claro, te como de aseguro. aquella era fe... No, de aquella era fe con granos, si no me quieres hacer caso. Cuando estabas grabaste un podcast cuando tenías el de la zona, Sí. si no me equivoco. Sí. Y grabaste uno que me gustó mucho con un chaval que, por cierto, le he seguido desde aquel día, que habla de fútbol. Albert, Albert. que es Dios, la polla. Es Dios. Y te dije, en plan, digo, oye, me apetecería mucho despotricar un día sobre el SEO. Y me Es verdad dijiste... que el SEO fue el motor del programa. Y me dijiste, doble tic azul. En serio. Uy, mira que nunca dejo a nadie en doble tic azul. Bueno, lo siento, Javi. Menos mal que luego te tendí el guante ya empezada la temporada. Fundamentalmente porque estaba cansado de hacer un programa que parecía que a nadie le importaba, salvo cuando traía un invitado.
Y dijiste, bueno, pues mira, voy a traer al idiota este. Me va a ir con Javi, que me lo va a pasar bien al menos. Y lo Claro, que te encima, decía, al final, trabajabas China en un medio oficial de la NBA y dijiste, joder, hay muchas cosas que querría decir, pero me pueden costar el puesto. Y dijiste, voy a hacer un podcast con este, digo esas cosas y coño, te costó el puesto. De hecho, mi padre en su momento me dijo, oye, ¿no te habrán despedido por hacer ese podcast? Y dije, no, padre, no. No, pasó eso de verdad. Sí, no te lo llego a contar. Pero lo que te decía, que al final, poco a poco, hemos ido desarrollando este podcast que se ha quedado en 30 episodios esta primera temporada, porque las cosas como son, no hay que forzar la máquina y la actualidad nunca es nuestro fuerte porque nos da un poco igual lo que ocurre en la NBA, porque lo que nos interesa realmente es tratar temas mucho más abstractos, no por creernos que meamos colonias, sino porque realmente nos gusta y nos parece interesante reflexionar sobre estas cuestiones. Pero, oye, al final, poco a poco, nos ha quedado como un podcast hasta casi profesional, que lo hablábamos el otro día y decíamos, joder, nos ha quedado como si nos lo preparásemos un montón. Claro, de hecho, está todo Twitter Cine metiéndose con Tarantino porque tiene esta teoría de que solo quiere hacer 10 películas, porque dice que si mira a sus grandes directores, a partir de la 10ª película, el bajón es evidente. Nosotros tenemos que parar a los 30 porque, coño, acabáis de escuchar el que seguramente ha sido el peor podcast de nuestra historia. Hay que parar. Totalmente. Claro, hay que parar, chicos, porque mira, esto nos ha comido la vida, ya está, y ahora hay que parar, tomarse un periodo de reflexión, coger fuerzas. Raro será que este verano no se nos caliente la cabeza algún día y digamos, oye. Sí, yo si estuviese al otro lado escuchándonos, estaría pendiente o bien del canal de YouTube que tenemos abierto o bien de este mismo feed, porque tenemos pendiente quedar tú y yo en algún lugar de Castilla que no quiero acordarme y traeremos Soria. un especial. Soria. Eso o lugar... con un invitado que tenemos pendiente negociar. Sí. Aquí hay que negociar dos cosas. Lo primero, quedar en un sitio del que no quiere acordarse nadie, incluida la Junta de Castilla y León, que es Soria este verano, que es una gran ocasión para, por ejemplo, hacer preguntas y respuestas. Sí, hay un lugar en este sitio que podríamos grabar al aire libre que todavía tiene el centro médico el logo franquista. No, bueno, yo lo tengo en la puerta de casa del Ministerio de Vivienda. Bueno, Claro. vale, eso no cuenta. Es Valladolid, claro, esto es reliquia. Estás como en casa. Y luego sí, a ver si negociamos el invitado y viene padre. Compadre, efectivamente. Pues bueno, Javi, aquí cerramos esta primera temporada de Esto no es un podcast NBA. Ha sido todo un placer compartir cada jueves o cada viernes e incluso algún que otro domingo tonto que se nos ha puesto esta horita aquí en el programa. Muchas gracias a todo el mundo que ha estado también al otro lado, los que han empezado, los que estuvieron casi desde el inicio, cuando no teníamos ningún tipo de esperanza de pasar la primera semana y acabamos haciendo casi 10 meses de programa, y a todos los que se han ido uniendo poco a poco cada vez que insultábamos a una década en concreto y se enfadaban y venían a los comentarios, que ha sido francamente de lo más divertido que hemos tenido. Sí, de hecho, teníamos, como nos gustan mucho los números a los dos, teníamos como ciertas expectativas de a dónde llegaríamos en el último programa y las batimos el primer día, con lo cual, gracias por el interés, a ti, por tirar el guante y por soportar mis continuos cambios de horario y de día durante prácticamente todas las semanas. Y poco más que decir, ya nos veremos el año que viene a ver si rascamos algún temilla que nos moleste más. A ver, Sí, nos queda la década de los 2000. Solo por hacer esa década hay que hacer otra temporada. Eso y un formatín que nos dejó un amigo en comentarios una vez, que lo guardamos bien a buen recaudo. Así que aquí nos despedimos, Javier R. Rodríguez y Sergio Rabinal en Esto no es un podcast NBA. Nos escuchamos a partir de la próxima temporada. Chao. Un saludo.